llamamos la medida excepcional. La medida excepcional es sacar a los niños del ámbito de la familia, donde se supone que corre riesgo, y incorporarlo dentro de la familia extensa o dentro de la comunidad o dentro de alguien que lo puede tener dentro de la comunidad en un tiempo de plazo máximo 180 días. Esa sería la medida excepcional que plantea la Senat. Claro, el tema es que... Y ellas están, me imagino que ustedes están en el programa de abordaje territorial. Sí. Claro. Porque el dilema es que justamente en esta familia no hay excedencia posible, ni comunitaria, ni chicos, sí, entonces... O sea, lo que ustedes plantean que en principio... O sea, ¿cómo sabéis trabajar? Lo que ustedes plantean que en principio la única posibilidad sería una institucionalización, entonces, más institucionalización. O familias acogedoras que, bueno, obviamente la institución competente. Pero hace que además pasaron muchos años, como decíamos por ahí, es mucho más difícil que una familia acogedora quiera hacerse cargo de niños, por ejemplo, de 11 años, que es más grande, que cuando nosotros lo planteamos, que dentro de todo eran todos seguiditos, y la más grandecita tendría 6 años. Pero ustedes lo plantean a dónde esto, ¿por qué? Yo les voy a decir lo que me pasa en todo caso con esto. Porque estamos hablando de situaciones, vos hablabas de una ley nueva, pero en realidad desde 1985 en todo el país hay más o menos una normativa acerca de cómo intervenir en este tipo de situaciones. Por eso me llama la atención esta situación extrema que ustedes plantean, donde en principio hasta la institución en la que ustedes están trabajando estaría en falta grave, en todo caso con la Convención Internacional por los Derechos del Niño y con la Constitución Nacional y por ende con la cuestión legal. ¿Sí? Por eso preguntaba, ustedes hacen este tipo de trabajo y de informe, ¿qué pasa con eso? O sea, igualmente, hacia la nuestra encuesta, nuestros superiores principales han tenido reuniones con el presidente de la Senat, de población, local, y no había respuesta. Se suponía que algo iba a pasar, pero no pasa nada. Obviamente, en un momento de esta familia, o sea, el seguimiento se ha seguido haciendo. También se ha realizado denuncia con respecto a varias cuestiones que se han tomado como que es como de varias causas ahí en el legal también. Claro, o sea, el hecho de que tu papá esté preso también ha sido, bueno, no sé, que el equipo pasado, que directamente, o sea, obviamente se vota causa, digamos, se puede ordenar, se daría la visa Sí. Hay lo que voy a decir tiene que ver con la intervención de los servicios históricos en estas situaciones, pero lo que decía, Eduardo, un poquito más fuerte. Lo que decía la colega respecto de la nueva ley es cierto, de que el patronato, el histórico patronato de menores, existió en Córdoba hasta hace 6 o 7 años que se lanzó una nueva ley, pero que se empieza a implementar esa nueva ley hace año y medio, 2, como bien decía la colega así. Entonces, a partir de esa instancia, no es el juez el que tiene el resorte de recibir cualquier denuncia respecto a lo que pasa a los niños, sino que hay una intervención previa del Estado, para lo cual el Ejecutivo de Córdoba crea la CENAP, que es la Secretaría de Niñez, etc. Lo que está planteando allá la colega es una cuestión bastante extraña, de que a la denuncia ante la justicia fue ante la justicia penal, pero está la instancia de niñez, que es la que supervisa, por ponerle un nombre que no es más correcto, pero la tarea de la Senat. Cualquier instancia que la Senat no da respuesta, cualquier particular puede comparecer ante el juez de niñez, decir que está pasando esto, que no hay respuesta y que el juez intervenga y ponga lo que antes intervenía, que antes mal o bien había una intervención de la Ahora justicia. está la intervención del juez, pero el juez hace un control de legalidad. Claro. Así
hace un control Sí, de la pero ante una situación extrema en la que esté comprometida la situación del niño también interviene, no solo por la legalidad de lo que está haciendo el Senado, sino que si el niño está en riesgo también interviene y tiene que atender esa situación de riesgo. Claro, por eso yo lo planteaba porque en realidad suponía que lo que había estado vigente hasta ahora y de alguna manera sigue vigente en la cabeza de los jueces en general por largo tiempo es la ley de patronato, la ley de situación irregular, digamos, ¿no? Pero me llamaba la atención, yo creo que acá los niños y ustedes están viviendo una situación de maltrato extremo, ¿sí? Acá es una de las situaciones donde además el profesional está sufriendo maltrato, después tenemos que preguntarnos por qué el burnout y todas estas cosas, ¿no? Pero la ley del patronato por lo menos se planteaba intervenciones erróneas porque terminaba sacando de su hogar a las víctimas en vez de correr al victimario, pero había algún tipo de intervención. Por eso me llama la atención la ausencia absoluta de respuestas porque en realidad a lo que ustedes preguntan desde la clínica muchas respuestas no sé si tenemos, no sé si alguien se le ocurre algo más que se puede agregar a eso, pero me parece que es como una cuestión institucional. Es más, yo realmente te diría, me parece que tendría que venir al colegio y plantearlo, porque además ustedes están viviendo una situación donde necesitan algún tipo de protección institucional extra. Sí, porque nosotros pensamos que también es obviamente una situación violenta para nosotros, porque en este caso SENA ahora nos dice vuelvan a plantear un informe y digan si siguen sosteniéndose estas situaciones, digamos, de maltrato. Es decir, que nos expone a que nosotros tomemos las medidas excepcionales cuando nosotros lo planteamos tiempo pasado y ahora las familias, digamos, quedamos en jaque con las familias porque nosotros tenemos que trabajar con esa mamá. Y la mamá va a saber que somos nosotros las que estamos viviendo ahora. En un momento en donde nosotros no estamos trabajando con ella la salida transitoria de los niños, que en su momento cuando se lo planteamos sí estamos trabajando. Entonces quedamos así, porque a su vez tenemos la pareja de ella que es muy violento y el equipo tiene que seguir trabajando en la comunidad, bajar al terreno y este hombre está y nosotros estamos arriesgándonos que cuando se saquen los chicos la mirada va a ser puesta en el equipo, no en SENA. Otro tema. Sí, yo quería hacerle una pregunta que me queda como, cuando SENAF pide nuevamente el informe, ¿se los pide por escrito? No. Bueno, pero... Muy informal. No, pero... Es que hay como dos niveles. Un nivel que como gestión de colegio venimos trabajando hace bastante tiempo, que tiene que ver en las medidas protectivas que tenemos que tomarnos nosotros como colectivo profesional ante cualquiera de estas situaciones, y otra a la intervención que tienen que tener los profesionales hoy en día con todas las leyes con enfoque de derechos. O sea, porque antes estábamos acostumbrados que su señoría era el que dictaminaba, el que accionaba. Hoy en día, por suerte, sostenemos algunos, esto no está más. O sea, tenemos que ver de qué manera vamos adecuándonos también en la cabeza que las medidas, que la intervención tiene que ser por parte de los equipos técnicos y no por la justicia. Es todo un trabajo y un proceso. Por eso la presencia de Jorge también hoy acá, porque nosotros entendemos que en este proceso tenemos que ir capacitándonos e ir trabajando, debatiendo y cuestionando nuestras prácticas. Claro, y retomando lo de Jorge de alguna manera, porque si no quedamos en estas cuestiones de entrampadas también. Es decir, me dijo, no me dijo, ¿y dónde está escrito? Y esto se reproduce permanentemente en las derivaciones. O sea, la SENAF me dijo, ¿pero dónde está lo escrito? De todos modos, estamos armando un protocolo de intervención porque justamente son problemas territoriales y en este protocolo de intervención se está pidiendo notificación por escrito porque muchas veces SENAF también a mí me ha pedido telefónicamente esto de, bueno, ya te lo paso por mail. Entonces digo, no, yo quiero un informe por escrito firmado y sellado. Entonces es la única manera que nosotros tenemos para mostrar y de fundamentar la situación. Bueno, pero eso también nos está llevando tiempo, porque son equipos que hace un año que se
conforman y, digamos, otros equipos que trabajan uno en cada barrio con situaciones problemáticas de maltrato, abuso, consumo. Sí, y otra, que es la otra variable que plantean, me parece, porque una cosa es la intervención propiamente en relación a la demanda de la situación familiar. Y otra variable que me parece que aparece también es la situación de uno en relación al rol en la situación comunitaria, que es de otro orden, para pensarla en otro espacio, no para pensarla en otro espacio, pero es otra cuestión también que aparece, pero para poder pensarla en relación a acompañamiento, cómo es el rol del psicólogo en situación comunitaria, en la atención clínica, es decir, es otra cuestión que también se nos abre. Pero me parece que en lo que ustedes traen, no sé, como una cuestión de estrategia de intervención, me parece fundamental tener estas cuestiones de SENAF por escrito. Porque si no, uno termina en esta cuestión, sí, me dijo, no me dijo, pero operativamente termina no sirviendo. Entonces, los papeles nos posibilitan justamente resguardarnos de nuestras propias prácticas. Si nosotros presentamos informe tal en tal momento, tal, sí, pero lo tenemos por escrito, me parece. Sí, más. Mira, recuerdo una vez una intervención cuando yo trabajaba en el Consejo, en aquel momento era el Consejo Nacional del Menor y la Familia, como había, porque esta es una modalidad institucional de responsabilizante que lo pide, la cosa de pedirlo verbalmente, ¿no? Y como no nos daban mucha bola en esta cuestión de armar un protocolo de intervención, no se usaba tanto tampoco, entonces lo que hicimos el grupo de profesionales fue, ante el pedido, nos dirigimos directamente a Tilio Álvarez, que era en ese momento el presidente del Consejo, y entonces pusimos un informe donde decíamos, ante los reiterados pedidos verbales de fulano, en la causa tal y tal, y a los efectos de poder dar un informe claro sobre la situación, solicitamos al señor presidente que tome los recaudos necesarios para que de manera fehaciente podamos recibir los requerimientos adecuados, porque esta familia, no me acuerdo, creo que era una familia, permanece en severo riesgo de situaciones de violencia y abuso. Jorge, y yo para respaldar esto, porque cuando hablamos de esta, que lo decía el abogado, esta cuestión de posicionamiento de la justicia en cómo está representada en el colectivo, es también una forma de darle lugar de esta manera. Es la palabra de la SENAF que determina y dice que nos pide nuevamente, y nosotros podemos actuar eso o no. Entonces, este es un posicionamiento también técnico, que lo tenemos que posicionar, que parece tonto, pero de alguna manera nos posiciona en nuestro rol técnico. Es decir, ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento de pedirnos nuevamente un informe que ha sido presentado? Si me parece que estas cosas que parecen no parte de un proceso, pero nos hacen el proceso y nos posicionan. Sí, nosotros debatíamos, yo le decía a Flor, pongamos que se remita a lo ya informado. Claro. Pasa que en salud mental estamos acostumbrados a trabajar de onda. O sea, porque es así. De onda le pedía tal que hiciera tal intervención, de onda tal profesional de tal equipo me dijo tal cosa. El problema, claro, es que hay algunos que tienen más de onda que otros. Claro. Entonces, esa es la cuestión. Claro. Y de onda los jueces más hablando mal y pronto. Y lo otro que le iba a agregar es lo siguiente, que así como decimos que solo no se puede, que no se aíslen en los consultorios, no se aíslen como equipo tampoco. Me parece que en estas cuestiones, porque si no, como le decíamos hoy a la compañera, a la colega, si no, yo vengo de la época de las asambleas de la Asociación de Psicólogos, por eso hablo de compañeros. Cuestión de edad también. Por eso, como la cuestión de la desesperanza también se trabaja armando redes. Acá hay que armar redes por afinidad, redes por continuidad, redes institucionales. Trabajar en el colegio de psicólogos este tipo de temáticas, porque en realidad la familia está en riesgo y ustedes son profesionales en riesgo también, ¿no? Digamos,
no es para crear pánico, sino para poner palabras a una situación que ustedes están describiendo de alguna manera. Espera, había una persona por acá. Bueno, sí, dale. Perdóname. Sí, sí. No se escucha. En general, PAS 120, el noveno piso, está la Secretaría de Derechos Humanos. Ustedes, escribiendo la magnitud de este problema, le hacen una presentación pública y quieren dar presencia, o sea, ustedes pueden recusar un juez, pueden recusar un fiscal, sea en grupo, individualmente o institucionalmente. O sea, si no ven asistencia judicial adecuada, tienen todas esas instancias para cubrir y solicitar que el Estado sea presente y ciudadano magnitud. Si la municipalidad, que es un área, que es un accesorio del gobierno provincial, no puede darle el amparo primero a mí. Tienen esa instancia de hacer y obligarlo a ir institucionalmente a la jurisdicción a que sea un problema de identidad al margen de todo el problema que tiene el desarrollo local. No hay otra forma más concreta de definición de la acción de ser, porque uno lo ha explicado eso. Si el licenciado está en Derecho Humano, ustedes ven el otro juicio que se está naciendo en la Florida, de la magnitud que tiene, siempre que usan las cosas se han separado y se siguen por separado y se separan. Si no tienen respuesta y no se cumple cuál es la centralidad de ese juicio, igual, muchas intereses para hacer que sea en el corto plazo. Esa es mi idea. Ahora, ustedes tengan en cuenta que no son cómplices, digo, por lo que apareció por ahí dando vuelta. Allá, no, primero allá, después acá y después ahí. Primero allá, después acá. Una idea que yo vengo trabajando con niños y somos relativamente nuevos en esto con la ley de infancia a partir de 2006, yo creo que es importante tener claro de que si bien es nuevo esto de la ley, hace un par de años que estamos con este cambio que implica que estamos con una transición, todavía el sistema de protección de derechos de los SPC no funcionan todos tres virtualmente en los distintos CPC. Yo creo que hay que tener claro el concepto de corresponsabilidad, o sea, en esto para no sentirnos solos, o sea, en una situación, una problemática donde solo no se puede abordar. Y la misma ley lo plantea, todos somos responsables, corresponsables de lo que pasa y todo lo tenemos que trabajar y ya no podemos dar vuelta a la cara para que esto a mí no me corresponda. Yo creo que en esto es muy importante este concepto de la corresponsabilidad y por otro lado, en esto de que las leyes existen, o sea, depende de nosotros, del ciudadano, de que esto se cumpla y que se ponga en acción el sistema de derechos. Y al día de la fecha, 2006, todavía estamos ahí. Le digo una cosa y te paso a vos. Cuando yo hablé vos hablaste de la nueva ley y yo hablé de la convención que está en la Constitución desde, no me acuerdo, desde 84. 84, no es 84. 90. Es cierto. Y en realidad afirmaba lo que vos estás diciendo en el sentido de que fue necesario una nueva ley que no hubiera sido necesario, porque con la convención hubiera sido suficiente, pero no alcanza de la misma forma que después va a haber que sacar otra ley que refuercen esta ley, porque en realidad lo que hay que modificar son cabezas, además de la ley. Y después. Bueno, respecto de lo que planteaban las chicas acá de Jesús María, yo alcancé a escuchar en algún momento que a partir de la falta de respuesta de la Senat, de la justicia, ante el planteo del tema de la situación que estaban pasando los niños, ustedes comenzaron con lo que había a trabajar otra situación, otra cuestión política, y con esta mamá. Pero digo, mi pregunta tiene que ver con el rol que suele cumplir la justicia en este caso, ¿no? En estos casos. Ustedes no pueden sostener esa posición de esa mamá en un informe. Están tan en riesgo los chicos que sería mejor que fueran retirados de ese lugar. Sería mejor para ellos eso. Y es lo que planteamos cuando nosotros No, pero hoy.
o hijo. Y sí, porque no ha habido avances. Estamos con una patología psiquiátrica de más de la mamá. Los avances que ha habido han sido en relación a esta mamá. Sí ha tenido avances desde el 2006, ha tenido avances, sí, pero los chicos no dejan de estar. Además, O sea, esta misma mamá planteó la semana pasada, no estoy pudiendo comprometer. ¿Qué hago? O sea, por ejemplo, una de las últimas veces que hablamos con ella, cuando planteamos y empezamos a trabajar el tema de la salida de los chicos, ella particularmente me dijo, le pegué una piña en el estómago, Fanny, sácamela porque la voy a matar. La dejé sin respirar. Ella te lo dice. No te quedas, sácamela, sáquenmelo. Ella lo... y ahí fue cuando nosotros empezamos a trabajar. No, pero ahí nos dice, yo les estoy avisando, y no me digan. No me dice, si lo mato. Bueno, quiere decir que sería la solución. La otra parte que me parece que fuese un aporte, es que, por lo que acá se escucha, el dinero ustedes son SENAF. No. Soy abogado. Somos es tan importante. Es tan importante. Aclárelo bien porque no quedó claro eso. Las distintas profesiones trabajan sobre la situación de los chicos, cada uno en su lugar, y en particular la psicología y el trabajo social, los trabajadores sociales tienen una actuación muy específica. De eso estamos hablando, en particular en este caso, la mayoría son psicólogos. Pero todo el tiempo estamos encontrando que la ley, la justicia como parte de eso, choca con la actuación profesional. Entonces, no me parece un poco relevante señalar de que es imperioso para el resto de la profesión manejar el contexto legal en que uno está trabajando. Entonces, si yo soy SENAF, tengo toda esta reglamentación y tengo que cumplir todos estos pasos. Pero además tengo toda esta ley que trabaja, que es lo que decía recién, respecto a la niñez y que plantea obligaciones y responsabilidades, pero también limita derechos. Entonces, si estamos hablando de una ética profesional, si estamos hablando si es ético plantear, romper el secreto por si el chico va a ser abusado, imagínate si no va a ser ético poner en el conocimiento de la justicia, de esa misma ética, que estos chicos están siendo golpeados, maltratados y que no se está dando respuesta acá y acá y acá. Entonces, en ese caso, si hubiera algún resquicio legal, jurídico y jurisdiccional para atenderlo, estaría bueno que cada uno de los profesionales, porque en ese caso es la persona que está más cerca de esa situación de ese niño, o el que más conciencia tiene y lo está planteando, aunque otros no escuchen. Pero digo, sería importante hacer un buen taller, lo debe estar haciendo el colegio, yo no estoy hablando de mi conocimiento en esta situación concreta acá, repasar todos estos vericuetos legales por los cuales uno puede plantear. Conozco que en otros organismos se plantea y se realiza, y en ese sentido te sentís, o se siente uno trabajando, primero porque realmente acudiendo al niño y el niño se va a sentir protegido, y además encontrando alguna solución mucho más inmediata que esta que estamos sintiendo. Me parece que esta cuestión de la soledad que se está planteando también es atinada, digamos. Y la otra cuestión, no son SENAF, son otro organismo, tienen todas las herramientas legales para plantear recursos, planteo ante los jueces, ante el defensor del niño. Hay un defensor de los niños. Claro, está la defensoría de los niños Niños, adolescentes. Y está la Fiscalía de Maltrato en Córdoba. Está la Fiscalía, pero además tiene que haber un juez de niñez, en Jesús María. Es el juez de niñez, de menores, control, o el de familia, en cualquier edición de plantear un escrito, acompañar, capaz hay algún letrado que pueda acompañarla, solamente para acompañarla, porque la presentación es propia como profesional es para poner esta situación de riesgo de los niños. Pero esto es muy puntual. Digo, es muy puntual y hay que hacer la precisión de que lo que digo es un ejemplo para mí, me parece que es solo un ejemplo de que es muy importante que los, y esto lo venimos trabajando hace 20 años, por ese DEA, por ese gobierno de Tomar, porque en otra época ni se aplicaba la Convención de los Derechos de los Niños, los jueces ni la tomaban, para que se hagan una idea de todo el trabajo sobre lo legal, que es importante y que te cruza, que no solo los abogados o no solo la justicia tiene que hacer sobre la ley, creo que el resto de los profesionales también. Una cosita antes de la pregunta es que no la quiero dejar pasar porque los que estamos de otro lado, que una persona tenga patología psiquiátrica no necesariamente implica que sea violenta y que el niño de una persona tenga que sacarse, porque si no, en esto de adecuarnos a las nuevas leyes, a la nueva mirada, claro,
porque por ahí sonaba como esto. Específico en esta situación. Pero ella, viste que lo que dice de la mamá, el discurso de la mamá, Que lo va a matar, pidiendo a gritos, por favor, que lo no saque. puedo con Y esto. además planteamos un momento también un espacio psiquiátrico y ella no hace. Pero eso demuestra una estabilización. Si tuviese en crisis sería otra cosa. Por eso, pero es para otro debate. Claro. Sí. De cualquier manera, lo que queda a la vista es que hay una carencia absoluta de intervención. Esto es claro. Lo que plantea Jorge es cierto. Igual ellas antes habían dicho que estaban en una situación de violencia extrema los chicos. No obstante eso, lo que yo creo que sí nos queda como interrogante para pensar es esto que ella dice, que si hay una especie de reconocimiento de la situación de violencia, tal vez en una segunda etapa, con intervenciones terapéuticas, psiquiátricas y psicológicas adecuadas, se puede pensar otra cosa, pero no en este momento. En este momento, evidentemente, hay que pensar medidas que pongan en resguardo a los chicos por un lado, y yo sigo insistiendo que pienso además en ustedes como colegas cuál es el marco de contención que tienen, además de ustedes cuatro que son varios. Y en realidad la contención es, tenemos reuniones de equipo, porque si no esta cuestión de la impotencia y de la soledad genera una angustia y una frustración de tal modo que cuando uno vuelve a su casa, digamos, el síndrome de burnout tiene que ver con esto también, digamos. Son equipos nuevos que también estamos buscando en qué otro lugar se está trabajando de esta misma manera como para poder compartir experiencias y poder ver desde dónde poder abordar comunitariamente. Digamos. Es sacar también el psicólogo de la cuestión de consultorio e ir al terreno también conjuntamente con el trabajador social, el promotor comunitario, todo como una movida. ¿Vos querías decir algo? ¿Cuál es el tiempo límite? Preguntas no, reflexiones. Alto. ¿Cuál es el tiempo límite para hacer una denuncia sobre abuso sexual? Digo, en el caso de que tenemos adultos se nos presenta, ¿no? Yo fui un abuso. Y la otra es, si necesariamente tiene que haber contacto físico para que se consiga un abuso sexual. Sobre la primera, más allá de que no soy abogado, en realidad creo que la ley habla de que el profesional está obligado a hacer, la ley habla de que el profesional está obligado a hacer la denuncia cuando observa que un niño está en riesgo de abuso o maltrato, ¿no? Una víctima, una víctima, una persona de 30 años que dice yo fui abusado. ¿Cuál es el tiempo límite para hacer Un adulto. Un adulto. Me parece que la ley Piazza, que fue la última, estableció a partir de 18 años. 12 años más, ¿no? Sí, 12 años más, o sea, 30 años. Pero se reclamó esta ley hace poquito, así que todos los casos que son anteriores a esa ley corren con la ley anterior, no con la nueva. Sí, lo que decía, si van a verlo el martes a Rosansky, está bueno que le pregunten, porque lo que Carlos plantea es que es cierto lo que vos decís, pero que también se pueden hacer otras cosas. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el tribunal criminal, la Cámara Criminal de Córdoba no, de La Plata, que condenó por delitos de lesa humanidad a Cristian Bonfernis cuando eso no figura en el Código Civil, en el Código Penal, digo. Entonces lo que el tribunal ese lo presidía Rosansky. Lo que Rosansky dice es que los jueces tienen que animarse a ir hasta ahí y fundamentar por qué razón ese delito que teóricamente había prescrito debe ser considerado como vigente. Y una de las razones es esto que los psicólogos sostenemos, que mientras esto no se resuelve,
la víctima no deja de ser abusada en su propia cabeza. Como se busca